¿Cómo se vive desde el corazón de la Unión Europea el papel de Trump? Pues con gran preocupación, evidentemente como europeos y como ciudadanos en su conjunto. Éramos conscientes de que esto podía ocurrir y la interpretación era hasta dónde iba a llegar Trump en esta ocasión con todos esos anuncios y esas posibles actuaciones, ¿no? Y hemos visto cómo en esta ocasión, tras esta victoria, ha llegado el Trump que actúa y que toma decisiones, aunque esas decisiones pongan en peligro no solo la propia economía americana, sino también el conjunto global, la situación geopolítica y toda la guerra comercial en la que nos han metido, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues como digo, con preocupación, pero también a la vez tengo que decir como un espacio de oportunidad. Llevábamos mucho tiempo planteando que Europa tenía que avanzar en esa autonomía estratégica, en tener una voz propia en el mundo, en que las relaciones transatlánticas no fueran el pilar fundamental del papel de Europa con el resto de países, y creo que esto lo que nos obliga es avanzar en esa autonomía estratégica, es a conformar nuestra propia posición en el mundo, defendiendo lo que son los valores europeos del Estado de Derecho, de la justicia, de la libertad, y hacerlo también teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo la necesidad y la obligación de mirar a otras regiones en el mundo para poder abordar la cooperación económica y política que Europa necesita. ¿Cómo se ve el papel de la Unión Europea en la negociación sobre los aranceles? Esta guerra comercial no beneficia a nadie, no beneficia a Europa, pero tampoco beneficia a Estados Unidos y a su propia economía, y lo hemos visto con las reacciones de las bolsas. Y en este sentido, lo que la Unión Europea y la Comisión Europea, como responsable de las negociaciones, tiene que hacer es intentar negociar, en primer lugar, que esta propuesta de aranceles desaparezca, y si no es así, que tenga la menor repercusión para nuestra economía, para nuestra industria, para nuestros sectores económicos, y por lo tanto ahora mismo se está trabajando en esa doble vía. Por un lado, con la administración norteamericana para intentar retirar la propuesta de aranceles, pero por otro lado, en el caso de que Estados Unidos y la administración Trump continúen planteando los aranceles anunciados, Europa tendrá que responder con unidad, con una serie de medidas de respuesta claras y evidentes, y sobre todo con una cuestión que creo que es fundamental, y es que hay elementos que son innegociables en este debate y en esta negociación. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo de Europa en materia digital, en materia de Estado de Derecho y de defensa de nuestros valores es algo que nunca puede entrar en la mesa de negociación. Europa en esa negociación no puede abrirse a eliminar o a dar marcha atrás a todo lo que es la legislación europea en materia digital, en materia de Estado de Derecho o en materia medioambiental que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué le parecen las críticas de Feijóo a Sánchez por el viaje a China? La Unión Europea tiene que buscar aliados, tiene que buscar países con los que poder avanzar en el desarrollo económico, industrial, de Europa, pero también con el avance de los derechos laborales y de los derechos medioambientales en otras regiones de la Unión Europea. Yo creo que es el momento de abrirse a todas estas negociaciones. El que el señor Núñez Feijóo haya criticado la visita de nuestro presidente a China no es nada nuevo, no es nada que nos sorprenda y tiene mucho que ver con la propia incapacidad del Partido Popular español de tener una idea clara de lo que el país, de lo que España necesita, pero también de lo que Europa necesita y de lo que son las relaciones institucionales entre la Comisión Europea, los distintos gobiernos, etcétera. Por lo tanto, evidentemente, no tiene ninguna razón de ser, salvo lo que es la crítica por la crítica, sin tener en cuenta que abrirse en estos momentos a poder establecer relaciones comerciales con países como China, pero no solo China, también hablamos de la India, hablamos de Mercosur, etcétera, es un campo de oportunidades para el sector primario español, para nuestra industria, para nuestra economía, que es en lo que el presidente del Gobierno está trabajando y es en lo que Europa debe de trabajar, proteger a los sectores económicos europeos y abrir campos de posibilidad y de negociación con otros. ¿Hay una disonancia entre el Partido Popular Europeo y el PP de Feijóo? Hay una contradicción clara y evidente.
Y se ha podido manifestar esta contradicción clara y evidente desde el momento en el que la mayoría proeuropea en el Parlamento Europeo decide apoyar el Colegio de Comisarios con el voto en contra del Partido Popular Español. Tenemos que recordar que cerca del 70% de quienes conforman ese Colegio de Comisarios son comisarios y comisarias de la familia política del Partido Popular Europeo. Y ese Colegio de Comisarios salió a favor con el voto en contra del Partido Popular Español. Solo con ese ejemplo creo que evidencia la clara contradicción que tiene el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español con respecto a la visión del futuro de Europa y a la visión de la necesidad de que Europa se construya a través de alianzas desde diferentes, pero con la defensa de valores comunes, ¿no? Ese cordón sanitario a la extrema derecha que parte del Grupo Popular Europeo entiende, comparte y apoya, no es algo en el que el Partido Popular del señor Feijóo se vea reflejado y, por lo tanto, una clara contradicción. ¿Qué opina del Congreso del Partido Popular Europeo? Llega tocado y no sabemos si hundido. Vamos a ver cuál es realmente las consecuencias de este congreso, más allá de lo que es la celebración y de la reunión en estos días, pero cuando hablábamos de las contradicciones, creo que esta es una más de las que se encuentra el Partido Popular Europeo. No seré yo quien determine la estrategia de un grupo político para determinar cuándo, dónde y por qué hacen un congreso, pero celebrar el Congreso del Partido Popular Europeo en un momento en el que todo el mundo apela a la unidad de los demócratas, en una región donde acaban de sellar nuevamente un pacto entre el gobierno del señor Mazón y la extrema derecha, creo que no es la mejor de las fórmulas. Porque ese pacto que han sellado nuevamente el gobierno del señor Mazón con Vox es la hoja de ruta y es la agenda política de la extrema derecha europea, contra las políticas del cambio climático, apostando por las políticas negacionistas, pidiendo dejar de apoyar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes, excluyendo las ayudas a la UNRWA, que es la única agencia humanitaria internacional en estos momentos que está atendiendo a todos los miles y miles de niños y niñas que hoy están en Gaza abandonados a su suerte. Esa agenda que el señor Mazón firmó con Vox es la agenda de la extrema derecha en Europa. Y en el momento en el que se apela a la responsabilidad del Partido Popular Europeo a conformar alianzas proeuropeas, creo, como digo, que no es la mejor fórmula. ¿Qué le parece que el PP recurra a Bruselas para criticar al gobierno? Es bastante inútil en el ámbito europeo y por tanto se asume con hartazgo y con mucha realmente punto de vista negativo, pero no solo dentro de la familia socialdemócrata, también dentro de los propios populares. Si alguien repasa los últimos debates que sobre el tema de España ha habido en el Parlamento Europeo, podrá ver claramente cómo el interés europeo es nulo. No hay diputados europeos de otros países, pero ni socialistas ni populares. No hay repercusión en los medios de comunicación europeos y lo único que le sirve al Partido Popular es de una arma arrojadiza en contra del Gobierno de España, aunque eso suponga un deterioro de la imagen pública del país. Son incapaces de actuar con responsabilidad en beneficio del país. Y creo que es una, como digo, irresponsabilidad absoluta. En lo que el Partido Popular Español tendría ahora mismo que estar preocupado en Bruselas es de ver cómo unimos fuerzas, como digo, para abordar esa negociación arancelaria, es para abordar temas como los acuerdos comerciales que tenemos en estos momentos, es abordar debates como el futuro del sector automovilístico en España o, por ejemplo, el debate sobre el futuro del marco financiero, el presupuesto de la Unión. Esos son los debates reales en los que hay interés en Europa y donde el Partido Popular Español está totalmente desaparecido, porque están dedicando su tiempo a otras cosas que tienen un resultado mucho más inútil, porque evidentemente no están consiguiendo los objetivos que pretenden, más que ruido y dedicar tiempo
a lo que deberían de estar dedicando para hacer el trabajo de verdad. ¿Es inevitable aumentar el gasto en defensa y seguridad? Si queremos defender a Europa y queremos defender la paz, necesitamos estar preparados con una política de defensa y seguridad europea. Lo resumiría así, y a partir de ahí podemos encontrar o trasladar todos los argumentos que estamos intentando trasladar, no solo en las instituciones europeas, sino también a la ciudadanía. Yo entiendo que Europa como proyecto de paz tiene una situación compleja a la hora de abordar este debate, pero es un debate necesario y urgente. Porque hoy defender la política de defensa europea para poder estar, por ejemplo, del lado de Ucrania frente a otros países que están atacando los derechos fundamentales de la Unión Europea son fundamentales. Porque la guerra de Ucrania no es exclusivamente, por ejemplo, una guerra territorial. Ahí muchos ciudadanos europeos podrían tener la pregunta de por qué a nosotros nos inmiscuye esta guerra si no va con nuestro territorio. Es una guerra que va mucho más allá del territorio y que va también con las ideas, con los valores, con el Estado de Derecho, con la defensa de la democracia, de las libertades, que es lo que Putin está intentando atacar y deteriorar hoy en Ucrania, pero mañana puede ser en Europa, y por eso tenemos que estar preparados. Pero yo siempre insisto que tenemos que preparar una defensa y una seguridad europea para conseguir la paz en Europa. Sobre la guerra de Ucrania, ¿qué papel debe de jugar la Unión Europea en estos momentos? La guerra continúa y Europa está del lado de Ucrania en todos los ámbitos, en el ámbito económico, donde hemos estado apoyando a un país que lleva 3 años en guerra con las dificultades que está teniendo, también para su reconstrucción. Europa está del lado militar y Europa está del lado político, también al lado de Ucrania. Y por lo tanto nos hemos manifestado muy claramente desde el inicio de estas negociaciones de paz por parte de la administración norteamericana con Rusia y con Ucrania, planteando nuestro espacio en esa mesa de negociación, puesto que Europa está formando parte del elemento de apoyo a Ucrania. Entendemos que también tenemos que formar parte de esas negociaciones, para que sean unas negociaciones justas y equilibradas. Todos deseamos que cuanto antes llegue un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pero todos deseamos que ese acuerdo de paz sea un acuerdo justo. Y en un acuerdo de paz no puede salir ganando el agresor, no puede salir ganando quien lleva 3 años destruyendo un país y también destruyendo las relaciones internacionales con otros. Y por lo tanto lo que esperamos es que del resultado de esa negociación se pueda llegar a una situación de paz, pero una negociación donde Ucrania pueda realmente tener una respuesta justa a sus reivindicaciones. ¿Puede hacer algo más la Unión Europea para que la masacre de Israel en Gaza termine? Puede y tiene que hacer más, las dos cosas. Puede hacer más porque al final Europa es una región vecina de Oriente Próximo, donde tenemos un papel fundamental que jugar en toda la región, y hablamos de Israel y Palestina, pero también de las relaciones con Egipto, con Líbano, con Siria en estos momentos, y por lo tanto es fundamental que esa mirada hacia el Mediterráneo y hacia el mundo árabe sea mucho más activa por parte de lo que está siendo en estos momentos la Comisión Europea y la alta representante, y sobre todo con un elemento que para nosotros es fundamental, y es el no aceptar dobles estándares. Si Europa está del lado de Ucrania por defender su integridad territorial y por defender el Estado de Derecho, las libertades y la justicia, Europa tiene que estar del lado de Palestina, por las mismas razones, por defender el Estado de Derecho y por defender la integridad territorial, y ser más activo en la búsqueda de esa solución que lleva tantas décadas arrastrando, y el reconocimiento de los dos Estados para que sea una realidad, no para que forme parte solo de un discurso del reconocimiento de los dos Estados, y para parar la masacre que en estos momentos sigue ocurriendo, no solo en Gaza, posiblemente con mucha mayor agresividad, evidentemente, pero en el resto de territorios palestinos por parte de la Armada y del Ejército israelí, totalmente en contra de la legalidad internacional. Y en ese sentido Europa tiene que hacer más, ser mucho más vocal en la firmeza
y tomar decisiones que son necesarias tomar en este sentido, como es la ruptura del acuerdo comercial con Israel. ¿Cómo influye la extrema derecha en el Parlamento Europeo? Desde el punto de vista humano, yo me atrevería a decir que la situación de confrontación es evidente, pero no llega a los límites que estamos viendo, por ejemplo, en la política española. Y yo creo que es algo que debemos de reconocer, ¿no? La capacidad de, frente a la diferencia, seguir manteniendo un cierto respeto institucional es fundamental. Y en ese sentido, es verdad que hay un incremento de la extrema derecha, es verdad que hay una idea por parte de los grupos de extrema derecha en muchas ocasiones de entorpecer el debate y de incorporar elementos en el debate que distorsionan mucho la realidad, pero como digo, creo que no ha llegado a los límites que se han sobrepasado en la política española. Y en cuanto a cómo afecta, pues afecta mucho en el día a día, porque evidentemente ahora nos encontramos con 3 grupos políticos de extrema derecha que en muchas ocasiones aunan fuerzas y que si el Partido Popular Europeo tiene la tentación de unirse a ellos, evidentemente supone que tienen la mayoría en la toma de decisiones. Y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es apelar a ese ejercicio de responsabilidad prácticamente en el día a día, para conseguir desde la diferencia ser capaces de poner un freno y un cordón sanitario a una extrema derecha que tiene muy claro el objetivo, que es acabar con Europa desde dentro. Es complejo, tengamos en cuenta una diferencia clara y evidente. En la anterior legislatura y en las anteriores legislaturas siempre el Grupo Popular y el Grupo Socialdemócrata Europeo había tenido la mayoría absoluta, juntando las 2 fuerzas políticas. En el día de hoy eso no existe. Necesitamos incorporar a los liberales para contar con el 50% de la Cámara. Imaginémonos la complejidad que tiene en estos momentos la conformación del Parlamento. Sobre el Sáhara Occidental, ¿cree que la Unión Europea debería negociar con el Frente Polisario como dice la justicia europea? Evidentemente no, y eso mismo iba a decir, que además se aprobó con el apoyo del Grupo Popular Europeo y con el apoyo del Partido Popular Español. Por lo tanto, es una muestra más de cómo el Partido Popular Español, de forma irresponsable, está utilizando y torciendo los argumentos con el único objetivo de atacar al gobierno. Y con una irresponsabilidad que además es evidente, y es que muchas veces son capaces de poner en peligro intereses comunes para nuestro país, con el único objetivo de deteriorar la imagen y el prestigio del gobierno de España. Les da igual todo. Esa frase de hace años de Montoro, acabemos con todo, que ya llegaremos nosotros a reconstruirlo, es la misma estrategia y la misma dinámica que hoy tiene el Partido Popular Español. No les importa nada atacar los intereses comunes de nuestro país si eso va en beneficio propio. ¿Por qué es necesario el Reglamento Europeo sobre medios de comunicación? Evidentemente hay un periodo de transposición que se da a los Estados miembros para que se modifiquen las legislaciones nacionales y se adapten a esta cuestión, pero que además yo creo que todavía se tiene que implementar, no solo lo que aparece en esa directiva europea, sino ir más allá, porque hoy, si la democracia en el mundo y la democracia europea está en peligro, gran parte de ese peligro es por el aumento de la desinformación, de las mentiras que se está permitiendo que ronden en el mundo digital, en el mundo de los medios de comunicación, donde no hay ningún tipo de control o donde unos quieren que no haya ningún tipo de control. Y por lo tanto, está en juego la democracia en Europa. Por supuesto la democracia en España, pero también la democracia en Europa. Y lo que tenemos que ser es mucho más exigentes. Avanzar en lo que hemos adoptado en la legislación, pero ir más allá y de ser capaces realmente de poner freno a estos pseudomedios que utilizan las mentiras y las fake news para distorsionar por completo la realidad y para crear pues una realidad electoral que tiene poco que ver con la realidad que existe en estos momentos en nuestro país y en Europa.